¿Cuáles son los dos personajes? David y Goliat. Y permítanme leer varias porciones de esta escritura para precisamente entrar en contexto de lo que hoy quiero compartir con ustedes. El primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4 en adelante. Ustedes más o menos ya saben la historia, pero vamos a leerlo. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín que se llamaba ¿cómo? Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo, es decir, casi que 3 metros o aproximadamente 3 metros de altura. Y traía un yelmo de bronce en su cabeza e iba vestido con una coraza de malla. Y el peso de la coraza era de 5000 siclos de bronce, y sobre sus piernas traía grebas de bronce y un escudo de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Y su escudero iba delante de él. Creo que según más o menos los cálculos, ese ser traía unos 40 o 50 kilos de armadura encima. Escuche bien esto, ¿no? Y entonces dice: y se paró y dio voces o gritó a los escuadrones de Israel diciéndole: ¿para qué salen a dar batalla? ¿No soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos siervos de ustedes. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, ustedes serán nuestros siervos y nos van a servir. Y añadió el filisteo: yo hoy desafío al ejército de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl, el rey, y todo Israel estas palabras del filisteo, se asustaron, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ahora vaya al versículo 24. Versículo 24. Y versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor. No voy a leer todo, sino las porciones que me llaman, necesito acá. Y es la historia en la que vamos a hablar. Y ahora el versículo 26. Llega David al lugar. David, ese joven. Y entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire esto, ¿cómo preguntaba David entonces? Ahora vaya al versículo 31. Vamos saltando un poquito para ir más rapidito. Y dice: y cuando fueron oídas las palabras que David había dicho, ellos las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir a David. Y dijo David a Saúl: no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un joven y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová sea contigo. Y Saúl entonces vistió a David sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, lo armó de coraza, ciñó a David su espada sobre sus vestiduras y probó a andar, porque nunca las había probado. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Entonces David echó de sí aquellas cosas, se las sacó y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Se burló de él porque era un joven y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses.
Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Dice amén a eso. Y escuche estas palabras. Mire esto. Y sabrá toda esta congregación, que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la batalla, y él les entregará en nuestras manos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aconteció que el filisteo se levantó y venía acercándose al encuentro de David, pero entonces ocurrió lo impensable. David se dio prisa, corrió hacia el combate contra el filisteo, y metiendo David su mano en el saco, tomó de allí una piedra y se la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra le quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amén, iglesia. Amén. Vuelvo a preguntar: ¿quién es la verdadera amenaza? Tiene usted dos personajes. Tiene a un David y tiene a un Goliat. Nuestra lógica nos indica una cosa. Yo ni soy adivino ni nada, pero yo podría decir, aquí la mayoría está pensando, la amenaza es Goliat. Sí. Porque nuestra lógica nos dice una cosa, nuestros ojos nos indican una verdad, aunque en Cristo muchas veces es otra realidad, muy diferente a la que nuestros ojos naturales ven, o que pueden observar, o que pueden advertir. Y nuestra sabiduría humana no puede dilucidar ni discernir lo que Dios tiene para su pueblo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, tenemos que entender con la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede darnos. Amén. Lo primero que hoy quiero decirles a ustedes, hermanos y hermanas, es que el poder de Dios desafía toda lógica. Diga el que está al lado suyo: el poder de Dios desafía toda lógica. ¿Cómo nos vemos nosotros y cómo nos ve Dios? ¿Cómo se ve usted? Cuando le tengo estos dos personajes, David y Goliat, ¿cómo se puede ver usted en estos momentos? Le puedo decir que usted quizás se vea como un David, pero ¿se ve usted como un David pequeño, como lo veía Goliat? Un David débil, sin una supuesta experiencia, aunque Dios le había preparado a David en diversas situaciones. ¿Por qué? Porque él había ya luchado contra un oso y contra un león. Si usted va al versículo 34, cuando estaba hablando con Saúl, David le respondió y le dijo: tu siervo era un pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él y lo hería. Diga conmigo: yo salía tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, o si se volteaba contra mí, yo lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Tu siervo mató tanto al león como al oso. Hoy quiero decirles esto, mi hermano, mi hermana. Dios, nuestro Dios todopoderoso, usa las circunstancias que nos puedan pasar, las situaciones, los problemas, las dificultades, las cosas que nos pueden parecer como Goliat, grandes, o como un oso, o como un león que puedan ser para nosotros. Es decir, que Él utiliza los ataques del enemigo para prepararnos para los momentos más duros y difíciles que puedan acontecer en nuestras vidas. Aunque no le creamos, aún en nuestras actividades diarias, en nuestro caminar día con día, el Señor nos prepara constantemente. Yo me imagino a un David
que no solamente estaba puro sentado viendo las ovejitas, pastoreando las ovejas de su padre. ¿Por qué? Porque él tenía que prepararse para batallar contra el oso, contra el león, contra el lobo. Y yo después les voy a decir cómo él se preparaba, pero él lo hacía constantemente. Así como todo pastor tenía que prepararse. ¿Cuáles eran las armas de un pastor? El cayado, el bastón, porque el cayado es muy diferente al bastón. El cayado tenía una curva, era mucho más alto que el bastón. El bastón era para apoyarse, para defenderse, pero el cayado era para agarrar la oveja, y tenía la honda, ¿ok?, con la cual también a distancia defenderse de los animales que lo asediaban. Ahora, y yo lo dije creo que la semana pasada, y vuelvo a decir, le voy a decir estas palabras. Satanás siempre va a estar atacándonos de una u otra forma, pero él no nos va a atacar únicamente en dificultades, en problemas o en situaciones que usted pueda decir: oh, qué difícil, ¿hasta cuándo, Señor? El mismo enemigo nos va a llenar también muchas veces de comodidades y de distracciones para encarcelarnos en nuestra mente, en nuestros corazones, sin que nos demos cuenta. Y muchas veces Dios en esta tierra nos va a permitir a nosotros incomodidades para moldearnos, para prepararnos para la guerra, para momentos más fuertes. Y mientras nuestra mirada, mientras nuestro corazón estén centrados en el Señor, en su poder, entonces de Él vamos a recibir no solamente el oportuno socorro, sino las fuerzas para vencer a ese oso, a ese león y a ese gigante que se nos pueda presentar en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo nos ve Dios? Yo dije ahorita, ¿cómo nos vemos nosotros y cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios si nos preparamos o si le buscamos como en verdad también David le buscaba? Porque David buscaba a Dios. En medio de las cosas David buscaba del Señor. Si le adoramos, y yo me imagino a David en ese tiempo también, porque él tenía en medio de las cosas que llevaba como un tipo de arpa, no me recuerdo el nombre de ese instrumento, pero era como un tipo de arpa, y él componía alabanzas a Dios. Es decir, él en su soledad con las ovejas tenía tiempo también para buscar a Dios. ¿Y sabe cómo nos ve Dios cuando le buscamos a Él? Nos ve como hijos fieles. Dios nos ve como hijos poderosos en Él. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Cuando purificamos nuestros corazones, nos revestimos de su autoridad. Él nos prepara para confrontar los gigantes que se puedan presentar en nuestras vidas. Imagínese usted que David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él buscaba de su presencia. Y mire esto, hermanos, en las palabras que le dijo David al filisteo, cuando vino, le dijo estas palabras: tú vienes a mí con espada, con lanza y con escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Jehová hoy te entregará en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Un muchacho que apenas medía 1,60 m contra un gigante que medía más de 3 metros. Usted en su lógica humana, usted puede decir: este está loco, este es un loco, este está fumado, o tiene algo, o se comió algo, no sé. Porque imagínese usted confrontarse un gigante de 3 metros que puede agarrarlo y aplastarlo literalmente contra el piso a una persona tan pequeña. Así nos ve el enemigo. El enemigo nos ve como Goliat veía a David: débiles, pequeños, somos objeto de su burla, somos menospreciados por el enemigo y nos tiene como alimento para sus demonios. ¿Sabía eso? Fíjese, Goliat, el versículo 42, busca allí, y dice así: y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, lo menospreció. Este es nada, porque era joven, era rubio, era de hermoso parecer, como que este no trabajaba en el campo, no estaba quemado, porque ustedes imagínense, la gente trabajando en el campo se pone negrito. No, este era el mimadito. Seguro lo veía a Goliat así. Y le dijo entonces el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos?
y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Así el enemigo nos ve a nosotros. Así el enemigo le menosprecia a usted, porque él se ve como el gigante poderoso, como el que tiene la autoridad, porque él viene a infundir temor en su vida. Muchos cristianos están hoy en día como estaban los soldados de Saúl y como estaba Saúl mismo. Saúl era el rey de Israel, el ejército de Israel, el ejército de Jehová, tanto que David le dijo: ¿cómo este incircunciso va a venir a desafiar al ejército del Dios viviente? Pero resulta que el ejército del Dios viviente tenía miedo, estaba temeroso de ese solo gigante filisteo. ¿Cuántos cristianos hoy en día están como el ejército de Israel? ¿Cuántos cristianos hoy en día están como Saúl, frente al ataque del enemigo, frente a las circunstancias que se le presentan, frente a los problemas que están? Decaídos, asustados, que no pueden más. ¿Cuántos están secos en sus corazones y quieren huir? Porque ven al enemigo muy grande, demasiado grande en sus vidas, y sus corazones están endurecidos como piedra a la voz de Dios. Si esos ejércitos y el mismo Saúl fueran buscados de Dios, estuvieran llenos de Dios, ¿qué les importaba si estuviera ese gigante Goliat allí? El único que estaba en ese momento firme y lleno del poder de Dios era ese pequeño pastor. Tanto así que no le interesaba quién el que tenía enfrente. Pudiera tener la armadura que tenía, forrado en bronce, en hierro, con armadura, con todo. Pero a David no le importó. Porque David, aunque con un palo y una honda y una piedra, sabía que el que estaba delante de él era el Todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Quiénes somos realmente bajo la cobertura de Dios? ¿Quién es usted realmente bajo la cobertura de Dios? La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. Le puede decir al que está a su lado: hermano, usted es más que vencedor, usted es más que vencedora. Romanos capítulo 8 versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso es lo que somos. Vamos a hacer una comparación aquí. Ayúdenme con esto. Vamos a tener como en un lado a Goliat y en otro lado vamos a tener a David. Goliat era ¿de cuánta estatura? Como 3 metros. Era muy alto. Pero ¿cuál era su debilidad? Era lento. Goliat era alto, pero era lento. Escuche esto. David, ¿de qué estatura tenía David aproximadamente? Un joven, como 1,60 m. Era pequeño, pero él era más rápido que Goliat. Escuche esto, ¿no? Goliat tenía ¿qué? Encima, una armadura de guerra. Pero sus armas eran muy pesadas. Sí, Goliat tenía gran fuerza para manejar todas esas armas, pero era muy lento y esas armas eran muy pesadas. David no tenía armadura, pero él era más habilidoso que el Goliat. Era ágil y él se anticipaba al movimiento lento del enemigo y sobre todo no le tenía miedo. Porque David comprendió quién estaba con él. David entendió quién estaba sobre él y no le tuvo miedo a ese gigante. Sigo. Goliat era un guerrero consumado desde su niñez en la lucha cuerpo a cuerpo. Mire esto. O sea que cuerpo a cuerpo no le iba a ganar David. Resulta que David, aunque pequeño, era fuerte. ¿Por qué? Porque había luchado contra un león y contra un oso. Suena ilógico pensarlo, pero yo me pongo a ver lo siguiente. Cuando David dijo estas palabras: si venía el león y yo le hería, eso me dio algo que pensar. David, voy a utilizar esta palabra, era un francotirador, hermano.
¿Sabía usted eso? David era un francotirador. ¿Cómo es eso? Él peleaba a distancia. La Biblia dice que los ejércitos y el ejército de Israel tenían entre sus filas a hombres, se llamaban honderos. Y dice la historia que había quienes utilizaban una honda y una piedra y eran más letales que un arco y una flecha de guerra. Un hondero podía matar a una persona a más de 150 metros de distancia. Escuche esto, hermano. A distancia. ¿Y cómo practicaban ellos? Ellos colocaban a una distancia bien lejos un cabello de caballo. Un cabello de caballo, y a la distancia con la honda le daban a ese cabello. David era un maestro con la honda, porque mataba a los animales a distancia, y si esos animales se volvían o se levantaban, entonces ahí donde venía él, lo agarraba por la quijada y lo remataba. Entonces mire esto, él era, bueno, a distancia era exacto, hermano. Entonces vemos nosotros esta comparación, y se las hago para hacer esta pregunta. Entre esos dos personajes, ahora, ¿quién es la verdadera amenaza? ¿Quiénes creen que Goliat? ¿Quiénes creen que David? David era la verdadera amenaza. Ahora nosotros, si usted se ha visto, usted como un David pequeño, si usted se ha visto como un David frágil, débil, David no era frágil ni era débil. David era fuerte, era agilidoso, era habilidoso, tenía potencia, pensaba. David era la verdadera amenaza. Y escuche esto, hermano, para el enemigo, ¿quién es la verdadera amenaza? Nosotros somos la verdadera amenaza. Dígale que está a su lado, usted, hermano, es la verdadera amenaza para el enemigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Usted que se ha creído que el enemigo que tiene, o la situación que le está agobiando, o el ataque que ha estado teniendo, se cree que es como un Goliat, y usted es como un David. Usted es la verdadera amenaza. Pero Satanás le quiere hacer creer a usted que usted no puede, que usted es como un pequeño y débil, cuando usted tiene la autoridad y el poder en el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros somos llamados la columna y el baluarte de la verdad. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 5 le dice Pablo a Timoteo: tú tienes que saber cómo conducirte en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios viviente. Es la columna y el baluarte de la verdad. Por eso, mi hermano, mi hermana, el mundo en que nosotros vivimos, el mundo que está dominado por Satanás, ve a la iglesia cristiana, escuche esto, como el impedimento para desatar sus planes, para desatar su inmundicia y su destrucción. El día martes les hablaba un poco acerca de ese personaje que ha de venir, que no se ha manifestado todavía. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 adelante, el apóstol Pablo les hablaba. Les recuerdo, hermanos, acerca de la venida del Señor, nuestra reunión con Él, que no se conmuevan fácilmente por algunos que vengan a querer engañarles, ni por carta nuestra, como el día de Cristo está cerca. Nadie les engañe en ninguna manera, porque no va a venir antes que venga la apostasía, dice allí. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos viviendo tiempos de apostasía. Aún no se ha revelado el hijo de perdición. ¿Por qué? Porque él se va a oponer y se va a exaltar a todo lo que se llama Dios. Tanto que se va a sentar en ese templo que va a ser construido, reconstruido cuando la iglesia se vaya. Pero dice esto en el versículo 6. Ustedes saben lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo. La iglesia de Cristo detiene a la aparición del anticristo, de ese ser de perdición. Entonces, la iglesia de Cristo es el
estorbo para que Satanás cumpla sus planes. La iglesia de Cristo es esa amenaza latente que está allí contra los planes de Satanás. Y cuando la iglesia sea tomada, entonces, porque dice el versículo 7, porque el misterio de la iniquidad ya opera solo espera hasta que sea quitado en medio el que ahora lo detiene. Mire esto. Y entonces será revelado aquel inicuo, el cual su venir, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces vemos nosotros aquí, lo que quiero enseñarles y decirles es que somos nosotros la amenaza para el enemigo. La iglesia de Cristo y usted de forma personal también es una amenaza para el enemigo, para la operación del enemigo en su entorno. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor, ya les he enseñado que hay también un mundo espiritual y hay seres angélicos que se mueven, pero también hay demonios que se mueven y hay una batalla constante y nosotros formamos parte de ese ejército de Dios. Les dije también, y lo voy a volver a recordar, lo que hace unos años en una reunión de las Naciones Unidas, un relator especial de la ONU llamado Ahmed Shahed dijo las siguientes palabras. Él determinó, y escuche esto, en una reunión de las Naciones Unidas, dijo: la iglesia cristiana es el principal estorbo para establecer el nuevo orden mundial por sus principios morales, familiares y espirituales, y se convierte en enemiga del mundo. Eso lo dijo ese personaje en las Naciones Unidas frente a todos los representantes de las naciones. Y dijo estas palabras también: es necesario meter en cintura a la iglesia cristiana para poder realizar nuestros planes. Yo voy a decir como el chavo, ¿cómo le quedó el ojo? Cuadrado. Eso pasó. Entonces somos nosotros la amenaza contra el enemigo. Hago otra pregunta: ¿contra quién es nuestra batalla? ¿Contra quién es nuestra batalla, iglesia? Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. ¿Sí está conmigo? Entonces, primero y principal, nosotros somos la verdadera amenaza. Aunque usted se vea débil, aunque usted se vea pequeña, aunque usted se vea que no puede, por sí solo no va a poder. Pero en Cristo, todo lo puedo que me fortalece. Él es mi fuerza. Y el Señor nos dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted vea al enemigo como ese Goliat gigante que venía y todos los demás le temían, pero David no. ¿Sabe usted cuál es la posición que tiene nuestro enemigo Satanás, que el Señor le reprenda, comparada con la posición que tenemos nosotros si permanecemos en Cristo Jesús? ¿Sabe cuál es la posición que él tiene? Vaya rapidito a Lucas capítulo 17, versículo 18. Lucas 10, versículos 17 y 18. Lucas 10 dice: y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, derrotado. ¿Cómo cayó Satanás? Derrotado por el Señor. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes, sobre las serpientes y sobre los escorpiones, y escuche esto, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada en ningún modo les dañará. Amén. Entonces, ¿cuál es la posición de él y cuál es la posición de nosotros como hijos de Dios si permanecemos en Cristo Jesús? Les doy otra porción, otra fortaleza en su vida. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y dice: y a ustedes, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les ha dado vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados y cancelando
clavando el acta de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y mire esto, y él despojó a los principados, a las potestades, de toda autoridad que tenían, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, iglesia. ¿Todavía sigue entonces como Goliat veía a David? ¿O se ve a sí mismo ahora como un David que está fortalecido y que está lleno del Espíritu de Dios? ¿Quién es la amenaza entonces, hermano? Diga conmigo: yo soy la amenaza para el reino de las tinieblas. Yo soy la amenaza para el reino de las tinieblas. Le doy otra fortaleza más. Salmo 91, ¿qué dice? Versículo 1 en adelante: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, y en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, y de qué más, y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, porque escudo y espada es su verdad. Aleluya. Le da un aplauso de alabanza a Dios, porque es lo que él... Ahora entienda esto, iglesia amada. Yo no sé si usted ya ha abierto los ojos espirituales a quienes en verdad somos en Cristo Jesús. Yo creo que sí. Y si usted ha abierto esos ojos espirituales, usted ahora, de ahora en adelante, tiene que estar en una posición de defensa desesperada. ¿Sabe usted lo que es una posición de defensa desesperada? Es como aquel que está en un ring de boxeo y el otro lo está dando golpes, y la persona lo que está es aquí trancadita, llevando trancazo, diciendo: ya, que suene la campana, ya, no aguanto más. Cuando usted es quien tiene la suficiente fuerza, la suficiente autoridad y el suficiente poder para vencer a ese contrincante en el Señor. Ya se acabó el tiempo de estar en esa defensa desesperada. Es el tiempo ahora de tomar la iniciativa y atacar con el poder y la autoridad que el Dios ha colocado en nosotros por su palabra y en su victoria, en el nombre de Jesús. Vuelvo a lo que dice de David. Mire lo que hizo él. Dice en el versículo 48, allí en primera de Samuel, creo, sí. Allí: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y venía acercándose al encuentro de David, David se dio prisa y corrió hacia el combate contra el filisteo. David no vino, porque vino el gigante Goliat y empezó a correr hacia él, y David no fue el que vino y se fue para atrás, como que ahí viene. David, ¿qué fue lo que hizo, hermano? Tú vienes contra mí, pues yo cargo contra ti más todavía. Yo no sé si cómo verían esos soldados que estaban de espectadores, ese gigante así de 3 metros, y ese muchacho de 1,60 m. Comenzaba a correr el gigante, y los hermanos de David también. Ahí viene, ¿qué le va a pasar? Quizás agarrado de las manos allí, eso. Y cuando ven que David va a correr también contra el filisteo, este se volvió loco, corre. Yo no sé, bueno, así se pone el que está asustado, hermano. Pero David, en vez de defenderse, ¿qué fue lo que hizo? Tomó la iniciativa para pelear. Y dice: y metió David su mano en el saco corriendo, tomó la piedra y en plena velocidad le lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. Mire, hermano, si yo creo que David le podía pegar a un cabello de caballo a cierta distancia, ¿de qué tamaño más o menos era la cabeza de Goliat? Si medía 3 metros. Una cabeza como así, hermano. ¿Será que fallaba? ¿Será que fallaba la frente de ese ser? Claro que no, hermano. Hirió al filisteo en la frente, y la piedra se le quedó clavada en la frente y cayó su rostro a tierra. Ya se acabó el tiempo, hermanos, porque usted puede tener diferentes circunstancias en su vida.
Y usted puede estar ahorita como que no puedo, que esto, ay Señor, ayúdame. No, ya se acabó de la defensa que tiene asustada. Es tiempo de levantarse con poder, con autoridad que tiene en el Espíritu Santo de Dios y tomar la iniciativa en la guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Mateo capítulo 28, versículo 28 dice, versículo 18 dice así. Y mire esta palabra que el Señor da. Y Jesús vino y les habló diciendo, mire estas palabras: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Toda autoridad la tiene el Señor. Le voy a dar otra porción más. Romanos 14, versículo 11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. ¿A quién servimos nosotros? ¿Quién es nuestro Señor y Salvador? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién ha dado autoridad? El Señor nos ha dado autoridad. Filipenses 2:9 dice: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Acaso los demonios no se sujetan a Jesús? ¿Sí o no, iglesia? ¿Acaso el enemigo no tiene que sujetarse a Jesús? Y en el nombre de Jesús también. Pero nosotros tenemos que aprender a pelear la buena batalla, hermano. Como le dijo Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál tiene que ser nuestra oración entonces? Porque nuestra batalla no es carnal. Nuestra batalla es espiritual. Y en Hechos 4:29 decía esta oración: y ahora, Señor, mira las amenazas, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, y extiende tu mano para que sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el santo nombre de tu Hijo Jesús. ¿Cuántos creen esa palabra de Dios? ¿Cuántos creen que pueden ser instrumentos de Dios para esto? Tienen que creer, hermano. Y mire lo que dice: y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Es decir, que Dios dio una confirmación magistral, poderosa, para decirles: yo estoy con ustedes. Yo soy su Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Solo nos queda una opción, hermano. Dile al que está a su lado: solo te queda una opción. No hay más opción. ¿Sabes cuál es? Levantarte de donde estás y convertirte de un simple soldado de Cristo a convertirte en un guerrero de Cristo Jesús. Dejar de ser un simple soldado a un guerrero en Cristo Jesús. David, en los momentos más difíciles de su vida, él se dejó levantar por Dios. Él tuvo disposición en medio de su quebranto, en medio de su debilidad, para ser procesado por Dios. Y eso fue necesario, vital, para entonces ser levantado en victoria en el Señor. Hermano y hermana, si usted está en una situación difícil, tiene dos opciones. Se los digo claramente: o usted se queda en el piso y lo devora la situación, o se levanta y sí o sí se convierte en un guerrero de Dios, en una guerrera de Dios. La situación más difícil que puedas estar viviendo, y quiero que prestes atención a esto, te puede dar la oportunidad única de ser forjado, de ser forjada por Dios como un guerrero espiritual, como una guerrera del Señor. Y sabe, como yo les he dicho varias veces, el guerrero no se forma en un centro de entrenamiento. El guerrero se forma en un campo de batalla. En un centro de entrenamiento se forma un soldado. Recibe la capacitación, se entrena, se fortalece, se capacita, pero su batalla tiene que aprender a pelearlas, y muchas veces solos. Muchas veces solos. Y es de verdad cada uno de nosotros, mi hermano y mi hermana, pelear nuestras propias batallas, poner en práctica lo que recibimos, en lo que somos entrenados, y usar las armas que nos han sido entregadas por Dios. Entender que no estamos solos, que Dios está con sus hijos y con los que le buscan.
En Mateo capítulo 28 el Señor nos da una gran encomienda, una orden. Vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Pero también nos dice esta promesa: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que el Señor no nos deja solos. Dios no nos deja solos en ningún momento. Pero es deber, escuche esto, de cada cristiano, de cada cristiana, sea joven, sea adulto, sea anciano, comenzar su entrenamiento con disciplina y perseverar en ello toda la vida. ¿Y cómo se logra eso, mi hermano, mi hermana? Buscando a Dios, teniendo una relación personal con Él cada vez más creciente, caminando en santidad, en obediencia, en amor a Él, en sujeción, buscando la palabra de Dios, en humildad, en fe, siendo crédulos, siendo adoradores en espíritu y en verdad, orando, ayunando, buscando al Señor cada día y vestir la armadura que el Señor nos ha dado todos los días. Cada día. Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: por lo demás, hermanos, escuche esto, fortalezcanse ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque vuelve a decir, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra toda malicia espiritual en las alturas. Y vuelve a decir entonces por esto: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué? Estén firmes. Y yo me imagino esta palabra como una batalla real, campal. Me veo así. A mí me gusta imaginarme, ¿no? Bastante. Me veo con esa armadura y batallando allí. Y al final, cuando termina el humo, cuando termina toda la batalla, quizás con algunos cortes, cansado, con todo eso, pero de pie, con la espada en la mano, venciendo, cansado, pero victorioso en Cristo Jesús. Así tenemos nosotros que caminar en el Señor. Hermanos, la armadura que Dios nos ha dado no es pesada. David, cuando Saúl le puso su armadura, dijo: no, esta armadura es demasiado para mí, es demasiado pesada. Pero luego David se entrenó. Escuche esto, David no se quedó así. David se entrenó como un guerrero. Y él usó después armaduras en sus batallas. Incluso hasta la misma espada que Goliat usaba, usó David. ¿Sabe usted de eso? Llegó a tener tal fuerza que manejaba con destreza la espada de su enemigo. Hermanos, nosotros podemos crecer. Y es nuestro llamado, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, tomar las armas que Dios nos ha dado y ejercer el poder y autoridad que Cristo ha delegado en cada uno de nosotros. Porque dice la palabra que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén, iglesia. Amén. Mi hermano, mi hermana, te lo digo así: Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo delegó su autoridad primeramente en los discípulos y luego en todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Y por tanto también en usted ha sido delegada esa autoridad, ese poder por medio del Espíritu Santo de Dios. Dice en Marcos 16 versículo 17 las siguientes palabras: y estas señales seguirán a los que creen. Escuche esto: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si vieren cosa mortífera no les dañará, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos son los que creen aquí? Levante la mano quienes creen acá. Entonces Dios ha delegado esa autoridad en usted. Dios ha delegado la autoridad que está en Él, a través de su poder, a través de su Espíritu Santo, para en el nombre de Jesús echar fuera todo demonio, para en el nombre de Jesús también, según la voluntad de Dios, poner sus manos sobre enfermos, y los enfermos ¿qué? Sanarán. Amén, hermanos. Amén. Diga conmigo: yo soy en Cristo Jesús más que victorioso. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Sin embargo, vale también esta advertencia.
¿Cuál es la advertencia? Abre los ojos, porque vamos a tener otra batalla después de la primera batalla. Vamos a tener otra batalla después de la primera batalla. Digo esto, voy a intuir algo. Creo que David, después de vencer a Goliat, también tuvo una batalla interior, en su mente, en su corazón. ¿Cuál era la batalla? Batallaba contra la vanidad, contra el orgullo, porque siempre ellos van a tentar a los que logran vencer en Cristo Jesús, y muchos terminan descuidándose. Cuando entró el ejército de Israel a Jerusalén, la gente cantaba diciendo: ¿cómo? Saúl venció a sus miles, pero David venció a sus 10,000. Y Saúl se molestaba, se llenaba de rabia, porque decía: ¿cómo es posible que yo, siendo el rey, entonces la gente va a decir que yo maté a miles y este mató a 10,000? Yo soy el rey. Pero gloria a Dios que David no se llenó de vanidad ni de orgullo en eso, sino que es más bien él se llenó de humildad y buscó a Dios. Si usted lee la historia de Sansón, Sansón fue un personaje que Dios le dio gran poder, le dio gran autoridad, mas él se envaneció, y se envaneció en tal manera que él se apartó de Dios. Y una y otra vez venían para vencerlo, y él decía: nada. Y dice la palabra que en el último momento en que vinieron, que le cortaron los cabellos, él dijo para sí mismo: me levantaré otra vez y los venceré, como siempre ha sucedido. Pero no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. La vanidad puede atacar su vida, el engaño del enemigo. Muchas personas hoy en día pueden ser usadas por Dios grandemente, personas que ni siquiera son líderes o algo, pero Dios les da. Y de repente también se llenan de orgullo y vanidad, y van contra sus líderes o contra sus pastores. He visto, este es pastor ya que yo tengo más poder que el pastor, yo tengo más autoridad que la hermana, que el hermano, yo debería ser, yo debería estar en esto. Esa es otra batalla que se pelea, mi hermano, y esa batalla es en nuestras mentes y en nuestros corazones. Efesios 4, 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha llegado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de los que puedan soportar, sino que con la tentación también dará la salida para que puedan resistir. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Y aquí no se refiere solamente a la idolatría a un muñeco o algo, sino a su propia idolatría, a su yo. Huyan, no se dejen envanecer, no se dejen llenar de orgullo. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Esa es nuestra cobertura. El renovarnos en el Señor, no permitir que todo eso venga, porque si usted ya le dio la victoria al Señor, recuerde que el enemigo va a venir a atacarle. Me recuerdo una historia, un pastor me contaba acerca de una hermanita que le llegó a su casa, le dijo: pastor, mire, yo estaba en una necesidad, alquilé un cuarto, vino un hombre que parecía que estaba bien y resulta que el hombre es tremendo brujo y ese hombre está haciendo brujería por aquí. El pastor le dijo: bueno, vamos a empezar a orar y vamos a clamar al Señor para que lo saque. Y un buen día llega el hombre y le dice a la anciana así: mire, ¿sabe qué? Ya no ore más por mí, yo me voy. Le dijo ese hombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que ese Dios suyo cuando venía llegando me levantó y dicen algunas personas que ese tipo venía y algo lo levantó y lo batió contra el piso. ¿Ve? Entonces le dijo: ya deje de orar por mí, está bien, usted ganó.
yo me voy. Y la señora muy contenta le llegó al pastor, le dije, pastor, mire, el hombre se fue. Y le contó tal cual. Y le dijo, cuando le dijo esto, que el hombre le había dicho, usted me ganó, está bien, usted tiene poder. El pastor le dijo entonces, ay viejita, te lanzó el último dardo y te lo dejaste entrar completamente. ¿Por qué? Porque la que ganó no fue usted. Quien ganó es Cristo. Quien venció a ese hombre es el Señor. El poder no lo tiene usted, lo tiene el Señor. Y usted se dejó, en vez de darle la gloria a Dios, usted se quedó con la gloria para usted. Ahí está el peligro, mi hermano, mi hermana. Entonces, Proverbios 4:23 nos recuerda esto: sobre toda cosa guardada. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Aparta, y escucha esto, de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti los labios inicuos. Tus ojos miren lo recto y tus párpados vean derecho delante de ti. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán ordenados. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, aparta tu pie del mal. Mi hermano, mi hermana, hay que batallar contra nuestra carne. Y cuando nosotros, en medio de nuestro proceso, aprendemos a vencer diariamente nuestra carne por medio de nuestro nuevo ser, los demonios que inducen las tentaciones, que lanzan sus dardos de fuego encendidos, no van a poder contra un hijo de Dios que está constantemente buscando la cobertura del Señor. Amén. Mateo capítulo 26 versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo le decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano y hermana, y estoy terminando aquí. Les digo que tenemos que humillarnos más al Señor. Y cuando nos humillamos a Dios, cuando nos sujetamos a Él y ponemos en sujeción nuestra carne diariamente, en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Amén, iglesia. Amén. Recuerde, hermano, usted y yo somos una amenaza constante para el enemigo, para el reino de las tinieblas, porque usted y yo somos luz y la luz disipa las tinieblas. Y mientras la oscuridad, ¿usted no se ha dado cuenta de esto? Mientras la oscuridad sea más densa, la luz va a brillar mucho más. Así que el Señor nos llama hoy a encender la llama del Espíritu Santo en nosotros, porque el enemigo tiene que huir delante del Señor. Mi hermano, mi hermana, hoy te digo en el nombre de Jesús, Satanás, el diablo, que el Señor le reprenda. Él no quiere que abras tus ojos a la realidad de quién eres tú en Cristo Jesús, porque Él ha sido vencido por el Señor. Él ha sido vencido por Cristo Jesús. Y usted y yo en Cristo somos más. Somos más. Así que somos la amenaza para Él. Vivamos como lo que somos en Cristo Jesús.